Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de física dirigido para los estudiantes de segundo de secundaria. Vamos a ver entonces, el día de hoy, hablar de los diferentes tipos de fuerzas que hay. Un tema conceptual. Por ejemplo, hablemos un poco de qué cosa es la fuerza. La fuerza, como sabemos, se mide en newtons. Y la fuerza es básicamente una cantidad vectorial que mide la interacción de dos cuerpos. Cada uno de los cuerpos, al momento de entrar en contacto, o no necesariamente en contacto, puede influenciar en el otro. Esta influencia se llama la fuerza. Vamos a ver qué diferentes tipos... primero hablemos un poquito de la diferencia entre la masa y el peso. La masa y el peso no es lo mismo. La masa es la cantidad de materia que tienes. No depende de la aceleración, se mide en kilogramos. En cambio, el peso sí es una cantidad vectorial y esta se mide en newtons. Y sí depende absolutamente de la gravedad en donde estés. La gravedad normalmente nosotros consideramos el valor de 10, pero en realidad varía bastante dependiendo de dónde estés, inclusive dependiendo si hablamos de cuestiones interplanetarias. Por ejemplo, en la misma Luna, la gravedad es muy diferente de la Tierra. En el planeta Júpiter es muy diferente de la Tierra, por lo tanto, la masa va a seguir siendo la misma de un satélite, de un asteroide, en la Tierra, en la Luna, en Saturno, pero su peso va a ser diferente porque el peso depende de dónde esté ubicado en el universo, depende de las fuerzas gravitatorias que existan en ese lugar. Bueno, también va a haber la fuerza sin necesidad de ser tocados. Por ejemplo, este clavo va a ser atraído por este imán, pero no lo va a tocar, no va a haber contacto y sin embargo va a haber una fuerza de atracción. Al igual que aquí sí necesita hacer contacto, ¿no? Entonces, veamos, las fuerzas gravitacionales, vamos a hablar de los diferentes tipos de fuerzas que hay. Una de ellas es la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional existe en todo el universo, existe en todos los planetas. Por ejemplo, es bien interesante hablar de este tema, porque ya podemos hablar de los temas interplanetarios, de los temas cósmicos. En el caso de nuestro sistema planetario tenemos al Sol, el Sol como la estrella, la estrella principal, la única estrella de nuestro sistema planetario. Va a ejercer atracción y esto va a ser tener unas ciertas trayectorias. Esta es una trayectoria, ¿no? Una trayectoria elíptica. Entonces tenemos la fuerza de la gravedad, las masas, la distancia. Esta fuerza de atracción va a depender de estos valores. Tiene una fórmula, pero bueno, por lo pronto hablemos de esto nada más. Veamos por acá. Entonces no te olvides de que siempre existe la fuerza gravitacional. Las fuerzas electromagnéticas son debidas a las cargas eléctricas en reposo. Las cargas eléctricas se encuentran en movimiento y la fuerza eléctrica también puede haber en sólidos y líquidos. Es una fuerza bastante particular que también técnicamente está en todo el universo. La fuerza electromagnética, bueno, siempre y cuando hay algún tipo de masa. En nuestro planeta está en cualquier parte. La fuerza electromagnética siempre va a ser o bien mayor o bien menor. A veces es muy predominante, por ejemplo, en las máquinas eléctricas, en un motor, en una refrigeradora, licuadora. Es una unidad muy predominante, es una fuerza muy importante. La fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil se encuentra en el interior de los átomos. Están relacionadas con este decaimiento de la radioactivo. ¿Qué significa esto? O sea, por ejemplo, yo tengo aquí la desintegración de estos. Al momento de hacer una desintegración se va a perder un tipo de energía. Ese tipo de energía está representado como beta. Y esto normalmente pasa en este tipo de unidades. Veamos lo que es la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte, o sea, por ejemplo, esta, la débil, es la que está, aquí está el núcleo, aquí están los electrones. En cambio, la nuclear fuerte es en el mismo núcleo. En el mismo núcleo hay protones y neutrones. A grandes rasgos, en todo átomo, en el núcleo va a haber protones y neutrones, a la parte externa va a haber electrones. La fuerza nuclear fuerte se encuentra en el núcleo. Protones y neutrones, hay más. Por ejemplo, no son solo, hay hadrones, muones, hay muchas cositas más dentro de un átomo. Pero cuando ésta se rompe, es lo que nosotros hablamos una reacción en cadena y se puede armar
lo que conocemos como las bombas atómicas, que es una reacción en cadena, ¿no? Se hace esto, comienza a romper estas fuerzas nucleares fuertes y va a generar esto de aquí. De aquí en realidad sale esta famosísima ecuación de la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. De aquí nace la ecuación de Einstein. Bueno, con eso presente ya podemos resolver estas pequeñas preguntas. Las fuerzas presentes en las cuerdas o cables se conocen como la fuerza de tensión. Entonces aquí ya nos ayudaron un poquito. O esa es una simple fuerza de tensión, ¿no? Fuerza. Eso es lo que nosotros encontramos por acá. Veamos por acá, miren. La Tierra ejerce atracción hacia otros cuerpos en su vecindad. O sea, en su vecindad quiere decir en su periferia, alrededor de él, debido a su gran masa. Esta fuerza se describe con el nombre de la fuerza gravitacional. Es la fuerza gravitacional o de gravedad, si quiere, gravitación, que siempre existe. Las fuerzas son cantidades físicas, entonces son cantidades físicas vectoriales. Eso sin lugar a dudas. Vectoriales. ¿No? Aquí te pide calcular el módulo de un peso, ¿no? No vamos a entretener, este es uno de los únicos que tiene cálculo. Peso, no te olvides, esto te vuelvo a preguntar, peso es igual a masa por gravedad, ¿no? Peso, P, no, el peso no es lo mismo que la masa por la gravedad. La masa vale 20 y la gravedad lo vas a considerar de 10, ¿no? 20 por 10, 200 newtons. Listo. Peso diferente a masa. Es aquella fuerza que mantiene estable el núcleo atómico. Entonces, como estamos hablando del núcleo, estamos hablando de lo que es el protón, el neutrón y muchos otros elementos que están en el núcleo, estamos hablando de la fuerza nuclear fuerte, ¿cierto? Justo de la que te estaba hablando hace unos momentos, de esta fuerza de acá, la fuerza nuclear fuerte. Vamos a ver. Estas fuerzas, ¿ok? Esa es la que mantiene unido el núcleo. Ahora, la fuerza presente entre la Tierra y el Sol, entre la Tierra y el Sol hay una fuerza de atracción de gravedad, entonces es la fuerza gravitacional. Esa es la predominante. ¿Ok? No podemos hablar nuclear débil porque no son núcleos, ¿no? La nuclear solamente existe a un nivel atómico. Fuerza normal es cuando hay un contacto, hay una superficie, y no hay eso. Fuerte, igualito no tiene nada que ver aquí, no, gravitacional es la principal. Sí existe un tipo de fuerza electromagnética, pero no es la predominante, o sea, no es la más importante. El peso es una fuerza de carácter gravitacional, obviamente, ¿no? Masa por gravedad. Las demás obligatorias no tienen nada que ver aquí, no existe ese tipo de fuerza. En el núcleo atómico encontramos protones y neutrones. Los protones repelen por tener carga positiva. Así es interesante, miren. Ah, nosotros sabemos lo siguiente, ¿no? Por sentido común sabemos de que el protón se va a repeler de los electrones que estarán por acá, ¿cierto? Aquí está un protón, el electrón está por fuera, esto se va a repeler. Pero ¿por qué esto no sale y por qué se sigue quedando ahí en el núcleo? Porque hay una fuerza nuclear fuerte que los une a los protones, porque inclusive entre protones se podrían excluir entre ellos. Pero hay una fuerza superior a esta, es la fuerza nuclear fuerte, fuerte, pues, vamos a ponerle aquí fuerte, eh, que los mantiene. Los protones repelen protones, pero debido a la fuerza, estos protones permanecen unidos. Bueno, ahora, marcar la alternativa que presenta las fuerzas ordenadas de mayor a menor intensidad. ¿Cuál es la fuerza más intensa entre todas estas? A ver, veamos. Una de las fuerzas más intensas, mm, sin lugar a dudas, es la fuerza nuclear fuerte. La fuerza fuerte que le llaman, ¿no? Esa es una de las más fuertes. Una de las más débiles es la gravitacional. No porque siempre está presente, pero hay otras más grandes que esta. Entonces, el electromagnetismo, vamos a poner en ese orden a este. La fuerte, sin lugar a dudas, es la más fuerte de todas, como lo mismo dice su nombre, solo que tiene muy corto alcance. La explosión de una bomba de hidrógeno nos muestra lo fuerte, que es una fuerza nuclear fuerte, ¿no?
como te había conversado, este tema es muy interesante, el tema de radioactividad y el tema nuclear, ¿no? Es algo que nos ha dado mucho a nuestra sociedad. Muy bien, chicos, ahí entonces estaríamos, esta parte es muy teórica, repasa la parte teórica que de esta día te voy a preguntar conceptos teóricos también en el examen. ¿Ok? Nos vemos en una siguiente oportunidad.